Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Hoy queremos ingresar una vez más a vuestros hogares con las Sagradas Escrituras. Hoy queremos meditar en un mensaje titulado La misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el mensaje que te animamos a meditar con el Señor. Sabemos que cuando meditamos con el Señor recibimos dirección. Así que yo te animo, ¿verdad?, a poder meditar en este mensaje titulado La misericordia triunfa sobre el juicio, que está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Dice de esta manera así, te animo a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Había un hombre que tenía 2 hijos, dijo Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imagínate. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo menor, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro más gordo. Mátenlo y hagamos fiesta y comamos, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Versículo 27 dice: Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años yo te sirvo, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Pues el mensaje de hoy se titula La misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos claramente aquí cómo el Señor explica un poco sobre ese punto de la misericordia, ¿no? Cuando hablamos de misericordia, cuando alguien hace misericordia con nosotros, o cuando Dios hace misericordia con nosotros, es algo que recibimos como un regalo, algo que recibimos sin merecerlo. Y cuando hablamos de juicio, hablamos de algo que recibimos, algo justo que recibimos por hacer algo, ¿no? Algo justo, puede ser bueno, puede ser malo.
Entonces claramente el Señor comenzó a hablar sobre la misericordia que tuvo un padre de familia con un hijo que no merecía nada. Y usted dirá, ¿cómo así? Pues claro, imagínate, dice que el hijo menor, dice que él fue donde su padre y le dijo, quiero que me repartas mi herencia, la parte que me corresponde. El padre se la entregó, el padre se la repartió. Y este hijo menor, el dinero que su padre le entregó, la Biblia dice que él fue y lo malgastó. Dice versículo 13, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imagínate, el hijo menor entró en una desobediencia tan grande que fue y todo el dinero que su padre le había entregado, él lo malgastó, automáticamente lo malgastó. ¿Se da cuenta? Lo gastó en los placeres, en los deleites, imagínate, de este mundo. Los gastó todo su dinero. ¿Por qué? Porque el enemigo puso tentación en su corazón. Él cedió a la tentación y entonces lamentablemente se fue a gastar todo el dinero de su padre viviendo perdidamente. Ahí vemos claramente cómo el enemigo de las almas quiere tener al ser humano atado al pecado, atado a las malas decisiones y también a la desobediencia. Imagínate, todo el dinero, toda la herencia que su padre le dio, él se lo malgastó y no se dejó ni un sol en el bolsillo. ¿Y qué sucedió después? No, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, versículo 14, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se da cuenta entonces cómo todo pecado trae consecuencias negativas? Porque la misericordia de Dios no nos libra de las consecuencias de nuestras actitudes y de nuestros errores. A pesar que el Padre seguía teniendo misericordia aún a la distancia por su Hijo, esta misericordia no te libra de las consecuencias del pecado. Y vemos claramente aquí cómo este hijo menor aparentemente estaba teniendo un juicio divino. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo todo lo que él estaba sembrando y habían venido consecuencias a su vida. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Pues dice que comenzó un hambre tan grande en aquella tierra que comenzó a faltarle. Imagínate, no tenía ni para comer. Fue y se arrimó en una hacienda para cuidar cerdos. Y tenía tanto hambre, imagínate hermano, tanto hambre, que deseaba comer las algarrobas que los cerdos estaban comiendo. Para que usted vea claramente cómo todo pecado nos lleva a la ruina, nos lleva a vivir una vida de miseria, una vida sin el favor divino. Por eso que la misericordia de Dios no nos libra de las consecuencias de nuestros errores. A pesar de que Dios lo amaba, a pesar de que su Padre lo amaba, pero aún así él recibió, entonces ya comenzó a recibir prácticamente como un prejuicio, ¿no? En su vida comenzó a recibir todo lo que él estaba sembrando. ¿Se da cuenta? Así que nunca se nos olvide, la misericordia siempre está ahí, pero no nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. Por eso ahí que hay que reflexionar, porque a veces uno puede decir, pues Dios tiene misericordia conmigo y tal vez comienza a decidir mal, a tomar malas decisiones, pero es que la misericordia de Dios no nos va a librar de las consecuencias de nuestros errores. El hijo menor comenzó a recibir hambre, desprecio, frío, miseria. Ya no era ese hijo que se le trataba bien en la hacienda, ahora era una persona que despreciado por la sociedad, que no tenía ni dinero porque ya se lo había gastado todo. Así que es muy importante saber esto, que la misericordia de Dios, aunque está ahí, pero no nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Qué sucedió después?
Dice aquí, versículo 17, el hijo menor, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Imagínate, el hijo menor comenzó a reflexionar y comenzó a proceder en un arrepentimiento de corazón. ¿Por qué? Porque antes de que la misericordia llegue, siempre primero tiene que haber un arrepentimiento. No puede llegar la misericordia en nuestra vida, la bendición de Dios no puede llegar si es que no existe un arrepentimiento de corazón. El hijo menor tenía humildad, y la humildad nos permite acercarnos al arrepentimiento. Él aceptó que sus actitudes estaban totalmente equivocadas. Él decía: le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. O sea, él mismo, el hijo menor, aceptaba arrepentido que había fallado ante Dios y había fallado ante su padre. Por eso, mi amado hermano, antes de que llegue la misericordia de Dios, primero llega el arrepentimiento. Ahí es donde nosotros debemos saber muy bien que, por ejemplo, si hay algo que si no estamos recibiendo la misericordia de Dios en nuestra vida, es porque todavía tal vez no existe arrepentimiento en nuestro corazón. Y tal vez hay orgullo, tal vez hay personas que por orgullo no aceptan sus errores, por orgullo no aceptan sus equivocaciones. Pero el hijo menor no fue así. Él estaba totalmente arrepentido. Él estaba golpeado por la vida, golpeado por sus malas decisiones. Estaba arrepentido y estaba dispuesto a regresar a los brazos de su padre. Es que muchas veces Dios, ¿verdad?, permite que podamos ceder a ciertas cosas para entender que separados del Señor nada podemos hacer. Así que la misericordia no llegaba siempre y cuando el arrepentimiento no existiera. Él dijo: voy a volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que tú me llames tu hijo. Imagínate, él estaba arrepentido, imagínate su vida, me imagino que su pelo estaba largo, sus vestimentas rotas, ¿verdad? No tenía ningún sol en su bolsillo, porque su forma de vivir en el mundo lo habían aparentemente afectado. Pero tenía algo que alumbraba por encima de toda esa miseria exterior, algo que alumbraba en su corazón, y era un corazón arrepentido. Corazón arrepentido jamás desprecia Dios. Dios siempre ama un corazón arrepentido que acepta sus errores y sus pecados. ¿Qué sucedió después? Dice: y el hijo, y levantándose, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como el arrepentimiento nos abre, es como una llave que nos abre la puerta a la misericordia de Dios. Imagínense, el hijo menor merecía el desprecio de su padre. El hijo menor merecía ningún sentimiento o ninguna actitud de gratitud hacia él, sino que él merecía todo lo malo. Mas sin embargo, su padre dice que lo vio en la puerta de la hacienda y corrió y se abrazó a él, lo besó, lo perdonó. Imagínate, le cambió su vestido, le puso su anillo, le puso sandalias nuevas. Esa es la misericordia de Dios. Es algo especial que no merecemos. No merecemos la misericordia de Dios,
Pero cuando Dios ve en nosotros un corazón dispuesto, entonces esa misericordia llega. Lo importante era de que este hijo había decidido volver a Dios, volver a los brazos de su padre, y se extendió la misericordia de una forma tan especial, incomprensible. La misericordia de Dios es incomprensible, es un favor inmerecido, es gracia inmerecida, es un don especial de parte de Dios. Por misericordia estamos en el reino de Dios, en el Evangelio. Por misericordia congregamos. Por misericordia nuestras almas serán salvadas por Dios. Por misericordia, no es porque merecemos la salvación o nos hemos ganado la salvación. La misericordia va de la mano con la gracia divina, es algo inmerecido, es un regalo de Dios. O sea que el Padre estaba expresando la misericordia de Dios para su Hijo, que no merecía absolutamente nada, no lo merecía, mas sin embargo el Padre le otorgó gracia, le otorgó favor y bendición por encima de lo que él merecía o no. La misericordia se extendió. ¿Por qué? Porque había un arrepentimiento sincero en su corazón. Imagínate cómo el padre que lo conocía a su hijo vio en él un arrepentimiento sincero. Y es por eso que él le devolvió lo que el enemigo le había quitado. Dice que le pusieron, imagínate, le pusieron un vestido, le pusieron calzado nuevo y le pusieron un anillo. Ahí vemos claramente cómo la misericordia de Dios te devuelve lo que Satanás te ha quitado, ¿verdad? Satanás le había quitado ser el hijo del hacendado. Satanás le había quitado sus vestidos nuevos. Satanás le había quitado su anillo de hijo. Satanás le había quitado sus sandalias. Había regresado totalmente arruinado. Mas sin embargo, la misericordia le devolvió lo que el enemigo le había quitado: vestido, calzado, anillo. Así es Dios, hermano. Cuando volvemos a Él, cuando vamos a Él con un corazón arrepentido, clamamos a Él, la misericordia de Dios se extiende sobre nuestras vidas. Así que en este momento, si tal vez tú sientes que necesitas la misericordia del Señor, pues regresa al corazón del Padre, que el Padre está dispuesto a bendecirnos. ¿Qué sucedió después? Cuando el hijo mayor estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo. Entonces se enojó, no quería entrar. El padre salió, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, ¿cuántos años yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le dijo el padre: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor, llegando del campo, imagínate, dice que él escuchaba que había música, celebración, y le preguntó a un siervo y le dijo: ¿qué está pasando en mi casa? ¿Por qué hay fiesta? Un siervo le dijo: es que tu padre ha hecho matar un becerro porque tu hermano menor ha regresado a la casa. Ha llegado sin dinero, sin plata, ha llegado y tu padre le ha hecho matar el becerro más gordo y le ha hecho fiesta. Entonces el hijo mayor se enojó porque no entendía por qué su padre le extendía la misericordia si él merecía lo peor. Y cuando su padre se acercó, el hijo le exigió que sea justo con su hermano. Lo justo era que su hermano no merecía nada. Lo justo era que su hermano sea sacado de la casa. Lo justo era, ¿verdad?, el desprecio de su padre. Eso era lo justo, era un juicio. Un juicio, cuando hablamos de juicio, porque estamos hablando bajo el tema que la misericordia triunfa sobre el juicio, pues cuando hablamos de juicio, hablamos de algo justo que nosotros recibimos, sea bueno o sea malo. Lo justo era, si hablamos de juicio, ¿verdad?, lo justo era que el hijo menor recibiera el desprecio de su padre.
¿Se da cuenta? Entonces, pero la misericordia está por encima. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es algo que se recibe sin merecerlo. El amor del Padre, la restitución del Padre, ¿verdad? La bendición del Padre por encima de ese juicio justo. La misericordia se extendió porque existió arrepentimiento en el corazón del hijo menor. Y eso es muy interesante, amado hermano. Entonces el padre le explica al hijo mayor y le dice: hijo mío, debes entender la misericordia por encima de lo justo que él merece. La misericordia restituye, la misericordia perdona, la misericordia bendice. Cuando hay un arrepentimiento sincero, somos candidatos a la misericordia del Señor. El padre le dijo al hijo mayor: hijo mío, todo lo mío es tuyo. Tú has estado conmigo en obediencia, todo lo mío es tuyo, tú dispón de él. Pero tu hermano, le dijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado, imagínate. O sea, el padre de los dos hijos trató de explicarle que él pudiera mirar a su hermano arrepentido, que pudiera mirar que él estaba perdido, que pudiera mirar que ha sido un milagro que él regresara con vida. ¿Se da cuenta? Y entonces el hijo mayor, me imagino que logró entender. Pero para que usted vea que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, en esta hora, esa es la misericordia del Señor a la cual tú y yo podemos acceder por medio del arrepentimiento de corazón. Así que en este momento, ¿verdad? La misericordia es como el sol. El sol amanece para buenos y para malos. La misericordia es como la lluvia, viene para justos e injustos, dijo el Señor. Así que en este momento Dios quiere extender su misericordia sobre ti. Y yo te animo en este momento a hacer una oración ahí donde tú estás, para pedirle al Señor que te bendiga, que te ayude, que puedas recibir esa misericordia que estás aceptando, que necesitas perdón y necesitas misericordia de parte del Señor. Cierra tus ojos en este momento en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante ti. Amado Señor, permite que tu pueblo, tus hijos reciban, Padre, la misericordia tuya. Extiéndenos cada día, Señor, tu santa misericordia. Extiéndenos tu favor divino, Señor amado, como se le extendiste a este hijo menor, sin merecerlo, Señor. Pero había un elemento importante que era el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de corazón. Permite, Señor, que siempre tengamos un corazón arrepentido, que aceptemos, Señor, que necesitamos de ti, que aceptemos, Padre, que necesitamos de tu gracia y tu bendición. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, pues con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Seguiremos meditando en las Sagradas Escrituras. Amén.